Estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. En esta preciosa mañana estamos preparados para moderar una nueva emisión de Frente a Frente, con la expectativa que se ha generado en el país a raíz de un problema estructural. Cuando decimos problema estructural, que lo tenemos desde hace muchas décadas sin resolverlo, relacionado con el sistema penitenciario nacional. El martes, es decir mañana, vamos a conocer el informe o la propuesta de la subsecretaria de Seguridad, a quien se le ha delegado la intervención, la titularidad en la intervención del sistema penitenciario del país. Ella, en Casa de Gobierno, va conjuntamente con la presidenta Castro a dar a conocer la propuesta para intentar solucionar un problema que afea al Estado de Derecho, que compromete la paz en centros que deben servir para la rehabilitación y posterior reinserción de las personas que el Estado las ha sancionado y privado de su libertad por cometer un delito. Pero esa premisa la perdimos desde hace décadas. Que las cárceles son un centro de rehabilitación de Honduras, ustedes saben que no es así. Ustedes saben que las cárceles, desde hace mucho tiempo, sobre ellas el Estado perdió el control y ellas se controlan a sí mismas, y quienes las controlan desde el interior con la complicidad de muchos desde afuera, han generado todo este clima de tensión, y en este proceso son cómplices las autoridades que las han dirigido. Hoy vamos a abordar este tema como se debe abordarlo. Yo sé que a muchos no les satisface, porque muchos quisieran represión, dureza, pero entonces no se está rehabilitando. Lo vamos a abordar desde la perspectiva de los derechos humanos, y por eso tenemos aquí una persona que ha desempeñado un rol histórico en el país desde el ámbito académico, científico y de protección de los derechos humanos. Ya se lo voy a presentar. Antes quiero saludar a la subsecretaria de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, que preside esta comisión interventora de los centros penales, con la asistencia del Instituto Nacional Penitenciario y de la misma policía. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Renato, bienvenida, buenos días. Un gusto de nuevo poder compartir con usted, y sobre todo poder compartir esta mañana con nuestro gran maestro, el reconocido doctor Almendares Bonilla. Juan Almendares Bonilla. Así es. Bueno, ya usted nos los presentó. Bienvenido, doctor, buenos días. Bienvenido. Un saludo respetuoso a usted y a la doctora Yulisa. Él es el doctor Juan Almendares Bonilla, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero antes, yo no puedo desaprovechar este momento para compartir una noticia que fue la más impactante del fin de semana.
Y esa noticia está relacionada con un informe de Infobae. Que apunta al entorno íntimo del expresidente Juan Orlando Hernández por el asesinato de una fiscal hondureña. A la agente fiscal Cheryl Yubisa Hernández Mancía la mataron el 11 de junio de 2018 en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. Durante meses el Ministerio Público intentó hacer pasar la muerte como un suicidio, cuyas causas, dijeron las autoridades fiscales, fueron problemas económicos y amorosos. La investigación forense desmintió esas versiones y certificó que a Hernández Mancía la habían matado. Un informe de inteligencia policial en poder de Infobae revela ahora que los principales sospechosos de ser autores intelectuales de este crimen son el ex alcalde narco Alexander Ardón y Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, y quien fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por delitos de narcotráfico. Esta es la información que divulgó Infobae, un medio de comunicación argentino. Un informe policial apunta al entorno íntimo del expresidente Juan Orlando Hernández por el asesinato de una fiscal hondureña. El estado mafioso que dirigió el exmandatario también asesinó a agentes que investigaron la infiltración del narcotráfico en la intimidad de la élite política, de la alta clase política. Yo le llamo élite política. Pero ¿qué fue lo que pasó con esta joven? En sus declaraciones anexas a los procesos judiciales contra los hermanos Hernández, Ardón acepta que traficó unas 250 toneladas de cocaína mientras fue uno de los capos que controló las rutas del occidente hondureño, y dice que de esas unas 40 toneladas las movió en complicidad con Tony Hernández, el hermano del presidente, entre 2010 y 2019. Cuando el 7 de octubre de 2019 los fiscales en Nueva York lo interrogaron en la corte que juzgaba a Tony Hernández, Ardón también confesó, sin alzar la voz, que había matado o mandado a matar a 56 personas en Honduras. El exalcalde no mencionó el nombre de la agente fiscal Cheryl Yubisa Hernández, pero la policía hondureña está segura de que la mujer es parte de esa lista. Un informe reciente de la inteligencia policial hondureña, al que Infobae tuvo acceso, confirma que la muerte de Hernández Mancía fue un homicidio y apunta a que el móvil del crimen fue detener las investigaciones en las que la agente fiscal estaba embarcada en 2018, las cuales involucraban a narcotraficantes cercanos a Juan Orlando Hernández, entonces presidente de Honduras, entre ellos a Alexander Ardón. Un alto funcionario del gobierno de Xiomara Castro y un oficial de inteligencia policial confirmaron los contenidos del informe. Ambos hablaron desde el anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público. Infobae también confirmó los contenidos del informe con un diplomático estadounidense que conoce de cerca la situación política hondureña. Cuando la mataron, Hernández Mancía tenía 28 años. Meses antes, a inicios de 2018, había sido trasladada de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, a Santa Rosa de Copán, donde fue nombrada jefa de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público. La ATIC fue creada en 2014 para investigar delitos graves y de fuerte impacto social. Cuando fue asesinada a mediados de junio de 2018,
Hernández Mancía dirigía en una investigación que tocaba al poder más importante de Honduras, el del narco aliado con la presidencia de Juan Orlando Hernández, aunque ni ella ni el país lo sabían entonces. Las investigaciones que emprendió en Santa Rosa de Copán, capital departamental de Copán, en el occidente hondureño, llevaron a la agente fiscal hasta las puertas de la alcaldía del Paraíso, el pueblo que aún funcionaba como una de las capitales del narcotráfico en la zona fronteriza con Guatemala. Cheryl Hernández fue al Palacio Municipal del Paraíso a decomisar documentos de la alcaldía como parte de una investigación contra Alexander Ardón, el narcotraficante que había sido alcalde del Paraíso entre 2006 y 2014, y en 2018 seguía moviendo los hilos en el Palacio Municipal a través de uno de sus hijos y otros socios. Ardón se entregó a agentes estadounidenses en Guatemala en marzo de 2019 y fue acusado en Nueva York de conspiración para el trasiego de cocaína y de uso ilegal de armas largas. Su testimonio fue uno de los más relevantes en el caso que terminó en 2001 con la condena de Tony Hernández. Chandler fue el alcalde a quien Cheryl Hernández le decomisó en su alcaldía muchos documentos y él y Tony la mandan a desaparecer, dijo a Infobae uno de los funcionarios hondureños consultados. El asesinato del agente Hernández Mancía generó una controversia pública entre las autoridades del Ministerio Público y la mujer que dirigía entonces la Dirección Nacional de Medicina Forense, la doctora Yulisa Villanueva, quien en la actualidad es la viceministra de Seguridad en el gobierno de la presidenta Castro, y en 2018 fue separada de su cargo por negarse a aceptar la versión del suicidio que defendían funcionarios cercanos a Juan Orlando Hernández como el fiscal general. Ahí tienen la fotografía de Alexander Ardón, que aparece en esta publicación de Infobae. Óscar Chinchilla, el fiscal general de Honduras, y Ricardo Castro, el jefe de la ATIC y jefe de la agente Hernández Mancía, cuando ella fue asesinada, se apresuraron a decir que la mujer se había suicidado. La doctora Villanueva, amparada en los informes forenses que ella realizó y supervisó, en el estudio de la escena del crimen y en los testimonios de peritos que estuvieron presentes cuando se levantó el cadáver del agente fiscal en Santa Rosa de Copán, sostuvo siempre su versión. El 3 de julio de 2018, menos de un mes después de la muerte de Hernández Mancía, Yulisa Villanueva estableció en su autopsia la causa de la muerte: homicidio, dice en negrita. No nos queda ninguna duda, esto es una muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico-legal, declaró Villanueva a la prensa una semana después del asesinato. No es un suicidio y amerita una investigación fehaciente. El nuevo informe de la Policía de Honduras, que según un investigador estadounidense consultado ya está en manos de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, confirma la versión del asesinato y arroja más dudas sobre la actuación del fiscal general Chinchilla y de Ricardo Castro, el jefe de la ATIC. Una escena del crimen alterada. Las irregularidades en la investigación de la muerte de Cheryl Hernández empezaron pocas horas después de que sus compañeros de trabajo en Santa Rosa de Copán encontraron el cadáver del agente fiscal en el departamento donde vivía. Fueron agentes de la ATIC, algunos enviados desde San Pedro Sula, los que se hicieron de inmediato con el control de la escena del crimen, según un acta policial levantada en el lugar de la que Infobae tiene copia. Eso a pesar de que la agencia especializada no tiene entre sus funciones procesar escenas del crimen o realizar estudios forenses. El levantamiento del cadáver de hecho duró solo 1 hora y no estuvo presente ningún perito forense. Días después la ATIC citó a una doctora llamada Delia Serrano a una reunión en las oficinas de la agencia en Santa Rosa de Copán para pedirle que firmara a posteriori un acta en la que se establece que ella estuvo presente durante la inspección ocular inicial de la escena del crimen. Serrano no firmó, ella nunca estuvo en el departamento donde encontraron el cadáver de Cheryl Hernández y así lo hizo saber a los superiores. La ATIC retuvo todas las evidencias recogidas en la escena durante una semana antes de enviarlas a la Dirección General de Medicina Forense, que entonces presidía la doctora Villanueva. Entre lo remitido había un álbum de fotos que llamó la atención de los forenses desde que lo vieron.
Los colegas de Hernández Mancilla afirmaron que habían hallado su cadáver en el piso, en medio de un charco de sangre, según los informes iniciales. Pero en las fotografías la gente yace en la cama boca arriba, con una pistola de 9 milímetros contra la sien. No hay sangre en la almohada ni residuos en las paredes que serían consistentes con un tiro autoinfligido en ese lado de la cabeza, señala Yulisa Villanueva. Es decir, si Cheryl Yubisa se pegó un tiro sobre esa cama, la sangre y el material óseo y cerebral desprendido por el disparo desaparecieron, o al menos no están en esa foto. Y así va el relato de Infobae sobre este tema que hoy nos genera preocupación. Ya les diré por qué. Una agencia investigadora para manipular evidencia. El nombre Wilfredo García es importante en la investigación del asesinato del agente fiscal Cheryl Hernández. Él era jefe de la Ática en San Pedro Sula y fue jefe directo de Hernández mientras estuvo ahí. Ambos fueron parte del equipo que participó en el llamado caso Avalancha, la investigación más grande que las autoridades hondureñas han hecho a las finanzas de la pandilla MS-3 en el país. García supervisó a Hernández Mancilla durante la investigación Avalancha y fue él quien recomendó trasladar a la gente a Copán para que se hiciera cargo de la Ática allá. También fue García, según el informe de inteligencia policial, que apunta al exalcalde Alexander Ardón y a Tony Hernández como autores intelectuales del asesinato de la gente, quien esparció la narrativa de que Hernández Mancilla se suicidó por problemas económicos. Muy pronto tras el asesinato, la prensa hondureña empezó a reproducir la versión del suicidio citando fuentes cercanas a la investigación. De acuerdo con el informe de inteligencia policial, la información era filtrada desde la misma Ática. Aquí no, aquí no. No es porque está aquí hoy. Aquí siempre creímos en lo otro, en la otra versión. En un artículo que el periódico estadounidense The New York Times publicó en 2019 sobre feminicidios en Honduras, en el que se aborda el caso del agente fiscal, se afirma que Wilfredo García estaba casado con la hermana de un pandillero de la MS-13 de San Pedro Sula, al que la Ática investiga. Según esta versión, Cheryl Hernández había empezado a sospechar de su jefe, y esa es la razón por la que fue trasladada a Copán. Infobae intentó obtener la versión del fiscal general Chinchilla, el jefe de la Ática, y del agente García, a través de comunicaciones con las oficinas del Ministerio Público, pero no hubo respuestas. El trabajo del agente Cheryl Hernández en San Pedro Sula fue de acuerdo con un alto oficial que conoció el caso Avalancha contra la MS-13, importante para desarticular varias redes de lavado de dinero que ocupaba la pandilla y para incautar cerca de 2.000 bienes valorados en unos 20.3 millones de dólares. Las investigaciones de Avalancha también contribuyeron en el caso judicial contra Alexander Mendoza, alias Porky, un jefe de la MS-13 vinculado al asesinato de Magdaleno Mesa, un narcotraficante que también había sido socio de Tony y Juan Orlando Hernández, el expresidente. A Porky, un comando paramilitar, lo ayudó a escaparse cuando visitaba un tribunal en un operativo en el que 4 policías fueron asesinados. Esta es Cheryl Yubisa Hernández Mancilla, miren ustedes. Yo sé que el tema no es este hoy, ya se los dije cuál es, pero tal como está planteado aquí, hay un informe que tiene la policía actualmente que establece que Alexander Ardón y Juan Antonio Tony Hernández son los principales sospechosos de ser autores intelectuales de este crimen. Y si es así, ¿por qué debemos estar preocupados? Lee la pregunta o traslada la pregunta a Lucecita Madrid al público. Así es, muy buenos días, feliz y bendecido lunes, compartimos con ustedes el tema del día. Yulisa tenía razón, Cheryl Yubisa Hernández no se suicidó. Esos son los riesgos cuando sucumbe el Estado de Derecho. Recuerde enviar sus comentarios u opiniones a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrente@HN. El tema del día fue presentado por Larach y Compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Yo sé que ahora va a salir la controversia.
¿Y por qué creen en el informe que tiene la policía? ¿Y por qué creen en lo que dijo Yulisa y no en lo que dice el Ministerio Público? Ahora van a empezar todos estos elementos en el debate. Según el informe de Infobae, la DEA tiene la versión y cree en esta versión de que esa muchacha, Yulisa, fue asesinada, que no se trató de suicidio. Pero ¿qué es lo preocupante de esto? Primero, está de por medio una persona que murió y que todos los indicios nos llevan a que fue un homicidio. Segundo, el Estado de Derecho. ¿Dónde estaba el Estado de Derecho? Ahora entendemos lo importante cuando desde aquí frecuentemente socializamos y hablamos sobre ese concepto, Estado de Derecho. Cuando no hay Estado de Derecho, lo que prima es la selva. Cuando no hay Estado de Derecho, no valen las instituciones, no valen los códigos. Sucumbe la ley, se pisotea la ley y prevalecen los intereses personales o de grupos criminales organizados. La familia ya perdió a la muchacha, ya no la va a recuperar. Ese dolor es irreparable y todos lamentamos la manera como murió, pero aún nos queda Honduras como Estado, con 3 elementos, con su población, con su organigrama jurídico, con su territorio. Por eso es que hay que luchar para que prevalezca el Estado de Derecho en Honduras. Y el Estado de Derecho no es otra cosa más que rija la ley, que prime y respetemos todos la ley y que todos seamos iguales ante la ley. Y miren ustedes, cuando se pierde el derecho en un Estado, el Estado se vuelve una selva, donde los que tienen el control son los que mandan. Ahora, y deja muy mal parado al Ministerio Público como institución ese informe de Infobae, lo deja muy parado, porque Infobae está diciendo ahí que el Ministerio Público en ese tiempo, que es actual también, estaba al servicio de una causa que no era el Estado de Derecho. Yo siempre que hablo del Ministerio Público caigo en las en mayores reflexiones, porque los norteamericanos en estos últimos años hablaban bien del fiscal general, premiaron al fiscal general, lo invitaban al fiscal general, venían y dialogaban con el fiscal general y tenían en él una figura de Estado respetuosa del derecho. Pero estas cosas chocan contra esa imagen que se generó alrededor del fiscal general por el apoyo que siempre tuvo de Estados Unidos. Entonces, ya estas líneas de investigación nos hablan de una fiscalía al servicio de la criminalidad y no del Estado de Honduras. Y miren que coincide que hoy tenemos a Yulisa y acéptenme, tolérenme un poquito el haberme extendido porque quería leer toda esa noticia. Le pido también disculpas al doctor porque él ha sido invitado para otro tema, pero cómo pasar desapercibida esta noticia que ocupó durante 48 horas los mejores espacios en los medios electrónicos, digitales e impresos inclusive, tener a una protagonista de la investigación y no consultarle. Primero, según lo que dice Infobae, usted tenía razón, viceministra. Bueno, Renato, primero decirle gracias, siempre usted buscando transmitirle a la teleaudiencia la objetividad, buscando encontrar también en la hondureñidad un camino para construir y hacer patria. Estoy convencida que el Estado de Derecho se ha perdido, como usted lo dijo,
y que esa recuperación del Estado de Derecho nos ha costado y nos sigue costando, y los eventos en los cuales la institucionalidad perdió su protagónico en el camino directo hacia lo que debía de haber hecho, como lo ha hecho el Ministerio Público, visualiza una crisis también de país. Hablamos de una crisis carcelaria, es cierto, pero vamos a hablar de operadores de justicia que sin duda en el protagónico del Ministerio Público hicieron ver muy mal al país y provocaron de alguna manera la complicidad con la criminalidad organizada. La criminalidad organizada llegó a ocupar o continúa en cierta medida infiltrando la institucionalidad. Las cárceles son uno de los lugares donde está su efervescencia, pero también fuera de ellas han logrado llegar hasta instituciones como el Ministerio Público. Sin duda alguna, yo amo el Ministerio Público, quiero decírselo aquí frente a estas cámaras. Medicina forense es también, por convicción, uno de los lugares más importantes de mi vida profesional. Sin embargo, decirle a un Ministerio Público o encontrar que el Ministerio Público, aquel ente institucional que nos iba a apoyar el Estado de Derecho, se fue sucumbiendo hasta caer a la más máxima denigración, porque lamentablemente estamos a las puertas de una nueva también intervención de un Ministerio Público. Un Ministerio Público que se intervino y que el fiscal Chinchilla y las nuevas autoridades se suponía que iban a levantar aquel Ministerio Público, pero nunca tuvimos lo que ahora hemos visto. Hemos visto una institucionalidad debajo o dirigida debajo de una gobernanza atrás, una gobernanza oscura. Y esto significa, y no se extraña entonces, que lo que ha ocurrido alrededor del caso de Cheryl solo sea un ejemplo de lo que estamos viendo todos como país. ¿Cómo es posible que en medio de habernos convertido durante 12 años, 14 años, un poquito tal vez más para atrás también, en un narcoestado? Porque a veces dicen, estamos nosotros en este momento y llegamos a los decomisos de grandes plantaciones de coca. Y dice, no, es que la acaban de sembrar. No, si eso es viejísimo, porque usted mira la altura y manda a los expertos y se da cuenta que eso no es de hoy. Entonces, ¿cómo es posible? Esa es la pregunta, de que la Fiscalía no hizo su trabajo y tuviesen que hacer entonces otros organismos su trabajo para que veamos un poco desagregada la esperanza de justicia en nuestro país. Es una situación compleja, desde luego. El caso, ahorita veo la fotografía de Cheryl, yo no la conocía ahí en vida, la conocimos prácticamente en su estado de muerte, en su agonía de familia, no la conocí, pero siempre fui convencida y soy convencida que la prueba científica debía de aportar, pero ilusa yo al crear, cuando hicimos esa investigación, autopsia psicológica, pruebas toxicológicas, pruebas científicas, técnico-científicas, un trabajo realmente integrador. Eso es lo que dice la gente ahora que nos critica. ¿Qué va a hacer Yulisa? Yulisa va a trabajar en una comunidad integradora para la recuperación de las cárceles en Honduras. Es lo mismo, todos aquellos que hemos trabajado en equipos sabemos que los equipos multidisciplinarios bien dirigidos llegan a la verdad. Somos científicos de entrada, no somos especuladores. En este caso en particular, evidentemente encontrar científicamente desde el punto de vista médico-legal que se trataba indudablemente de un homicidio y que de inmediato la prueba fue desacreditada, yo me asombré. Pero porque ustedes más bien, en vez de investigar, lo que están es desacreditando, es buscar una lucha contra todo lo que tenga que ver en la revelación de ese caso. Imagínese usted entonces en lo que termina, es una conspiración.
Recuerdo las palabras antes de que se llevaran al Tigre Bonilla. Dijo él en una entrevista, hubo una conspiración, siempre él hablaba de sus conspiraciones, y dijo, conspiraron contra Villanueva. Y yo dije, pero ¿y este qué sabe? ¿De qué conspiración habla? Porque, ¿contra usted? Sí, habló clarito y ahora ya entiendo muchas cosas que se manejaban dentro de esa misma argot interno, ¿no? El ver a Cheryl y su familia en el inacceso a la justicia es algo intolerable. Y es lo que estamos viendo ahora en una crisis detonada de un ministerio público que pierde también su humanidad, y ahí es cuando mis mismos amigos y peritos y compañeros que perdieron su esencia por una causa así, justa, de dinero, podemos decirlo, pero perdieron su valor y su dignidad cuando dicen no vamos a hacer trabajo pericial. ¿Cuánta impunidad del delito ha habido desde que empezó la huelga y continúa? Porque en San Pedro Sula ahorita tenemos 10, 12 cuerpos, Renato, en el Catarino Rivas, que nadie sabe qué va a hacer con aquellos cuerpos. Sigue el peloteo en relación a qué hacer con esta situación. Cheryl Yulisa representa entonces ese ejemplo de un, para mí, narcofemicidio hasta cierta medida. He ahí uno de mis intereses importantes en la temática, porque antes de Cheryl yo ya había investigado las Mises, yo ya había investigado muchos otros casos atrás, se lo voy a decir, emblemáticos o no, que los resolvíamos con pruebas científicas en un trabajo conjunto y rápido. He ahí porque no se resuelven los femicidios en Honduras, porque la investigación es imperfecta, es cómplice y es omisa. Esa es la razón. ¿Por qué no lo podemos nosotros bajar ese grado de impunidad del 94%, hombre? Que solo el 5% se judicialice. Porque no queremos. A mí me parece entonces que definitivamente lo que hoy estamos viendo, y dicen, bueno, hay algunos, y quiero que hay un policía ahí que se llama Mondragón, y voy a decir ese nombre directo porque directo escribe. Dice que es que yo compré ahora a Infobae para que salieran esos informes, y digo yo, o a saber quién compré, porque sale. Yo en primer lugar ni me daba ni cuenta, Renato. Yo igualmente dije, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es Infobae? ¿No? Que es un grupo argentino. ¿Quién escribió esto? ¿Dónde están esos informes? Y sí puedo decir categóricamente también que sé desde otras latitudes que la información de este caso en particular está fuera de aquí. Y es ahí el gran temor de muchos, porque usted sabe, cuando hablábamos de el crimen organizado, el narcotráfico que estaba incidiendo directamente en nuestro país, y decían ¿dónde están los principales actores? ¿Quiénes son? Y nunca se habían llevado a nadie. Pero que se lo lleven, decía la gente, la polarización política alrededor de los protagonistas de esta gran crisis de país, porque nos han dejado una crisis tremenda. Y desde luego terminaron los periodos y se los llevaron. Ahora, ¿por qué igualmente cuando hemos sabido todo esto no hemos acabado con una fiscalía, por ejemplo, como esta? Es que es evidente que si le hacemos un estado de cuentas a esta fiscalía no computa, Renato, y que ya debiera de haber habido a nivel del Congreso Nacional otro tipo de acciones, pero no han pasado. Ligia me decía, ¿y qué querés que haga? Si pasaron, eran 83 votos, no sé cuántos que se ocupaban, me faltaba uno, dice, y empiezan en aquello. Pues claro, aquí estamos valorando la estabilización del país. ¿Se va a recuperar la Corte, sí o no? Vean qué es lo que vimos de la Corte, qué esperamos de la Fiscalía y qué esperamos del resto de las instituciones, donde también, aquí donde viene el poder, la seguridad nacional. Y es realmente un trabajo muy profundo, pero muy integral también. La institucionalidad debe de volver a recuperarse. Cheryl Yulisa, obviamente marca para mí, y se lo digo, pucha, un cambio de vida, porque yo nunca me imaginé que por dirigir un trabajo científico objetivo iba a ser denigrada, iba a ser perseguida, e iba a ser hasta intimidada para matar. Pero eso no me ha impedido
en medio de crisis duras, también se lo voy a decir, creer que hay un Dios poderoso que también va a hacer justicia. Nada está oculto. Y definitivamente el momento para la familia de Chely también va a llegar. Y el momento para que se haga justicia en Honduras también. Desde otras latitudes. Claro. De inmediato se reaperture el caso de Cheryl Yubisa como debe de ser y comience desde luego la investigación. No es posible que los teléfonos de Cheryl terminaron, dice que el teléfono de Cheryl en un jarrón de agua y dice el peritaje, yo lo he leído, dice inservible, no hay nada que hacer. Computadora de Cheryl no tiene nada, o sea, aquí no se trabajó absolutamente nada, sino que se obstaculizó el trabajo y eso es lo que no puede ser. Me trae a mí una gran reflexión y un sentimiento porque digo, sí, nos enfrentamos a la criminalidad organizada, hombre. ¿Quién conocía todo eso? ¿Qué me imaginaba yo? ¿Dónde me estaba metiendo realmente? Pero hoy estoy más que honrada diciéndole aquí al pueblo hondureño que esa honradez y esa valentía de pararse y decir, no vamos a firmar cosas que no son correctas, estarían acabando hoy con mi carrera, Renato, porque ¿qué pensaría usted si Infobae, no, si está diciendo todo esto y yo hubiese firmado lo contrario, no me hubiera parado frente a aquellos demonios, y hablo de demonios porque es una constelación de mentes oscuras que querían acabar con la prueba científica? Y eso es intolerable. La prueba científica es el mejor argumento objetivo para llegar a la verdad. Y este país está sediento de justicia. Y esa justicia es la que queremos nosotros rescatar. Y la vamos a crear todos los operadores de justicia, no solo es uno. Hoy tengo, pues sí, imagínense, con semejantes cosas, sabiéndolas, quedarme, yo cuando me siento con el general Rabillón a conversar, le digo, pero usted se fue, le digo, ya se quedó, ya estuvo 12 años, no sé cuánto el tiempo, y a mí me tocó quedarme, le digo, yo decía, hablando entre decir cómo podríamos aportar nuestras mejores capacidades. En este caso de la joven Yubisa, ¿fue decisión directa del fiscal Chinchilla el rumbo que tomó la investigación de parte del Ministerio Público? ¿Fue el jefe de la ATIC? ¿O fue el jefe regional de la ATIC que ahora lo están vinculando también? Realmente, para mí, ¿quién influyó en ese posicionamiento del Ministerio Público en este caso? Para mí, se lo digo, las altas autoridades. Aquí no hay sitio. Las altas autoridades del presidente. El comienzo porque desde que el caso dijeron, hay una muerte violenta de mujer, muerte violenta, yo anoto, una joven de nuestro Ministerio Público que le pasó suicidio, no, toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada adecuadamente. Y nosotros que estábamos siguiendo unos trabajos de investigación alrededor de eso, dijeron, pucha, pero es una colega, miremos qué pasó. Desde ahí empezamos a encontrar las irregularidades. Llamo yo a Rommel, que era el director de la policía, y le digo, présteme los mejores de la escena del crimen para que pasen, Rommel, ahí. Como no, doctora, trabajábamos bien con ellos, con la policía. Mi sorpresa es cuando me llama él y me dice, doctora, no nos dejan entrar. ¿Cómo se ponen acá que no lo van a dejar entrar? No, dicen que ellos no quieren escándalo. ¿Quiénes ellos? Los de la ATIC. No quieren que nadie haya especulación en este caso, y de inmediato este caso lo van a manejar la ATIC. Ahí en comienzo yo llamo a la fiscal Corixa Vega, que estaba encargada de Copago. Fiscal Corixa Vega, le digo, abogada con quien habíamos trabajado casos, ¿cómo le va a dar el caso usted a la ATIC si nunca han manejado una escena del crimen y son sus mismos compañeros? Se va a perder la objetividad. Ahí está la gente de la policía, le dije, la DPI, déjelos que ellos trabajen. Yo sin imaginarme, Renato. Ah, no, doctora, me dice, cuando uno lo llaman de arriba, ¿y quién la llamó a usted?
obviamente Ricardo, porque le había dado orden Ricardo con el fiscal general. Ellos son corresponsables. Y de inmediato pues empezaron y procesaron una escena y le dije yo a la abogada, abogada, usted es la dueña de esto, aunque le hayan dicho lo que le hayan dicho, no permita, porque uno tiene que entender que aquí debe de haber un poco de independencia, ¿no? Que me diga a mí el fiscal que le ponga suicidios y cómo no, demostrámelo, ¿no? Es que esa es la verdad, nosotros no podemos manipular la verdad y tenemos que seguir un orden profesional. Y de inmediato comencé a llamar, yo al fiscal general lo llamaba una vez, 2 veces, 3 veces. Ahí está la persona que era su auxiliar, su asistente. No, doctora, pero si es que estamos hablando de una muerte, le decía yo, mire. Por eso opté al final por escribir esa carta, que creo que ahí está una nota, y esa nota siempre creo que es importante porque es una de las pruebas, y ahí le estoy diciendo a él que por favor me atienda, que le estoy refiriendo por escrito y le estoy diciendo por favor entienda que aquí ahí estamos a tiempo, abogado. Y usted lo ve, y lamentablemente, y yo digo, esa gobernanza institucional fue detrás de las cavernas, Renato, no atendieron. Y el no atender significaba porque no atienden este caso en particular. Desde luego, y yo quiero decirlo aquí, no voy a olvidar jamás, cuando también hay gente buena, inmediatamente indirecta, me dice, doctora, no se meten en ese caso. Doctora, los sicarios del Ministerio Público son los encargados de haber liquidado a esa muchacha. ¿Y quién te dijo que hay sicarios en el Ministerio Público? Vos les decía yo, estos quieren destruir una cosa con otra, porque ya se sabe, ¿verdad? Pero evidentemente la infiltración del crimen organizado dentro del MP y sobre todo de estas estructuras que hoy estamos viendo, inclusive personas que hoy son altamente buscadas, estaban involucradas como peones en el Ministerio Público. Eso era gravísimo, y que a usted se lo diga inteligencia también. Ay, cuando me lo dijo inteligencia yo le digo que temblé, pero eso no significó que me vulneré continuando la investigación. Esas investigaciones, inclusive, ahí tenemos al comisionado Ceguera, Ceguera Más, que era el que dirigía en ese momento la inteligencia de la policía, y su grupo de trabajo dijeron, en 14 días resolvemos este problema. Nosotros venimos investigando esto desde hace tiempo y lo podemos resolver, doctora. General Pacheco, donde esté, lo sabe, lo llamé de inmediato. Me da un espacio, General Pacheco, en 14 días dicen que dígale usted al fiscal general para que se resuelva. Y me dijo, la verdad la mentira tiene patas cortas. Me dije, espérese doctora, aguante. Me mandó una blindada y aguante. Mis sorpresas han sido múltiples porque igualmente nos quisieron atentar en San Pedro Sula. Ya ahí ya habían amenazas directas, indirectas, y si no hubiese puesto medidas ante la CIDH, hubiera quedado como loca, la verdad. Es bien difícil en este país. No descarto que... Es como un trauma para mí también. Que su vida haya estado en el debate en alguna sala oscura entre la matamos o la dejamos que siga hablando, o la destituimos. No descartaría que un escenario así en relación a su vida hubiese ocurrido, en que se estuviese tomando la decisión, la matamos, la eliminamos, le quitamos la vida o la destituimos. Como sea, hasta llegar a la destitución de vacaciones. Imagínese usted, estando yo de vacaciones, es que no importaba, pero esa mujer hay que sacarla. ¿Siguen los sicarios en el Ministerio Público? Claro, ahí están. Y porque dicen algunos de que la doctora odia al Ministerio Público y que más bien se fue y que una beca. Esas historias, Renato, le voy a decir, yo esperaba que el fiscal Chinchilla me acuerpara y me dijera, sí doctora, cómo no, vamos a revisar, pero no fue así, Renato, no fue así.
He ahí el punto importante que yo quiero destacar aquí. Yo, lamentablemente, fui despedida, pero no odio el MP, yo no odio la institución ni el medicina forense. Amo medicina forense, quiero que resalte, que se recupere y que salga con su visión de siempre. ¿Está consciente que sicarios, si los hay en el Ministerio Público, si los ha habido en el Ministerio Público, por eso no me históricamente hemos tenido sicarios en la policía, sicarios en las Fuerzas Armadas? Yo nunca he entendido, hasta exmiembros de ambas instituciones, cuando me decían, me comentaban, que siempre estas instituciones tienen sicarios, como en un Estado de Derecho, la policía, las Fuerzas Armadas van a tener sicarios al servicio de los intereses de policías en específico o de militares en específico. Nunca entendí yo los sicarios en ninguna institución, peor en el Ministerio Público. Renato, la infiltración de la que estamos hablando, de la criminalidad organizada en la institución, era evidente, y hay que decirlo también. A mí me lo dijeron: doctora, cuídese, a mí me llevaban los mensajitos, ahí están todas esas pruebas, doctora, tengan cuidado, porque los principales infiltrados están ahí. Hasta yo conocer nombres, saber quiénes son, soy de las pocas testigos científicas de este caso, Renato. Si este caso acaban con la doctora, se acabó el caso, creen ellos. Este caso está a todo nivel. Y la otra cosa importante, ¿cómo me voy a quedar yo trabajando con los mismos que sé que son, Renato, que son los infiltrados, que tienen que ver con la obstrucción de justicia? Y aquí ya no estamos hablando de que un simple crimen, estamos hablando de altas ligas. He ahí, no me extraña lo que Infobase está hablando. Y igualmente, esperemos, miremos cómo se desarrollan las cosas en Nueva York y qué cosas salen a flote, tal vez más rápido que lo que esperamos, ¿no? Algunos estarán pensando en este momento: me convenció la doctora Villanueva, porque es coherente con lo que denunció en su momento, con lo que científicamente comprobó, y denunció cuando la institucionalidad investigó de otra manera el caso de Cheryl Yubisa, y lo que se divulga ahora es coherente, dicen. Pero algunos tienen las dudas sobre su coherencia con ese aficionado de España que golpeó a esa policía, hizo que ésta rodara por las gradas de ese escenario deportivo y luego apareció muerto ese joven. Es decir, a todos nos generó una profunda repulsa lo que hizo ese joven por la espalda a esa policía. Yo cuando me acuerdo de eso, me genera repulsa lo que hizo ese muchacho. Pero igual, cuando me doy cuenta que ese muchacho aparece muerto y que ahí tampoco primó el Estado de Derecho, dije, no, las cosas no se resuelven así. Y dicen que ahí le faltó a usted. No. Ay, ahí es donde eso vamos, es lo que quiero que me aclare, solo permítame. Ya vamos con usted, doctor, porque es interesante escuchar su opinión. Ojalá que tenga tiempo. Gracias. Después de la pausa, lo vamos a escuchar. Muy bien. Después de la pausa, lo vamos a escuchar porque sé que tiene muchas cosas que decir. Solo tuve un minuto cuando vinieron los mineros. Ahora me gustaría tener tiempo. Y en el caso ese tengo que ver, porque yo defendí a Yulisa cuando estaba amenazada a muerte y cuando denuncié también el asesinato de estudiantes muy cercanos, y creo que la asesinada denunció eso. De todas maneras, es una satisfacción estar acá con usted. Gracias. No, a usted, doctor, a usted. Y después de la pausa lo vamos a escuchar. Yo les quiero decir algo. Él, Juan Almendares Bonilla, Alba Mejía, que siempre estuvo en su organización desde hace décadas, pero hace décadas vienen luchando para que el Estado de Honduras analice y resuelva ese problema del sistema penitenciario desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Y si se puede, Renato? Y no quiere decir que hay que ser permisivo.
No quiere decir que no se va a tratar de rehabilitar a los privados de libertad. Ellos tienen una visión que Honduras hoy debe escuchar, y que tenga la seguridad del doctor Juan Almendares Bonilla que no le va a ocurrir lo que le pasó, dice, cuando los mineros, que solo estuvo un minuto, que solo habló un minuto. Ya lo vamos a dejar. O sea que hoy nos envió un misilazo, a mí, a usted y a mí. No, para mí es un honor, no, y para mí escuchar también al maestro. Gracias. Y para mí también. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Jet Stereo. Con Jet Stereo mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura a sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Henry Smith comparte: es tiempo de intervenir el Ministerio Público, ya que ha sido instrumentalizado, infiltrado y actualmente es un brazo armado e informativo del crimen organizado. ¿Este es el Ministerio Público en el que debo confiar? Cintia Landa comparte: me imagino que de oficio deben separar ya al fiscal general de la República e investigar su gestión en específico con este caso. El Congreso lo debe interpelar ya. Alejandra Varela comparte: esto pasa cuando estábamos en manos de todos esos criminales que preferían llevarse vidas de encuentro antes que sus artimañas se vieran expuestas. Pueblo hondureño, abramos los ojos. Alberto Bermúdez: aquí es toda una red porque las autoridades anteriores no dijeron nada y ocultaron la verdad. Ellos también son cómplices, que paguen los del gobierno anterior. José Bermúdez: la justicia tarda pero llega. Desde un inicio se sabía que a la fiscal la habían asesinado, porque al clan de Ejo no le convenía que la verdad de la corrupción y el narcotráfico saliera a la luz. Jazz comparte: claro, el Estado de Derecho es para que ante todo se cumpla la ley, pero con el narcoestado que teníamos como gobierno eso no existía. Justicia para Cheryl. Elizabeth García: los hondureños debemos abrir nuestros ojos, esos criminales cachurecos y el cartel Hernández se encargaron de destruir nuestro país. Continúe enviando su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IFX Networks. Somos la... Tema del día: Yulisa tenía razón. Cheryl Yuvisa Hernández no se suicidó según Infobae. Esos son los riesgos cuando sucumbe el Estado de Derecho. Ya en unos minutos tendrá usted la respuesta de la doctora Yulisa Villanueva sobre ese caso del aficionado del España. Que al final la percepción popular, la percepción entre los hondureños es que la policía lo mató. Pero ese caso está en la impunidad entonces. Claro, estoy hablando de la percepción popular. Es que a ese muchacho la policía lo mató. Entonces, de ahí le han venido algunas críticas a la doctora Villanueva. Y en esa coherencia de la que hablamos, pues miren qué bien que la tenemos hoy aquí para que ella se refiera. Pero no perdamos de vista el otro tema. El otro tema en el que también mañana ella, por delegación de la presidenta Xiomara Castro, será protagonista porque va a presidir la intervención en los centros penales. Mañana vamos a conocer a fondo de qué manera lo van a hacer, pero por lo visto, me imagino que va a primar, va a prevalecer una visión diferente a la que hemos tenido.
Y qué bien que escuchemos hoy a Juan Almendares Bonilla, el rector universitario, y junto a doña Alba Mejía, que sigue trabajando con el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus familiares, CPTRT, desde hace muchas décadas. Yo recuerdo, doctor, cuando vinieron de un país europeo, las personas que financian a organismos como CPTRT, y me preguntaron delante de él, ¿qué piensa usted de CPTRT? Que es una ONG que hace mucho por tratar de que se rehabiliten los privados de libertad. Hace muchísimos años. Estamos ante una coyuntura especial. Correcto. Ella piensa similar a usted, de hecho le dice maestro, porque cree que su visión para tratar de resolver la crisis de los centros penales no es represiva, sino que es de otra manera. Hemos llegado a un punto clave en la historia de los centros penales del país, doctor Juan Almendares. Sí, hemos llegado, y primero agradecer la invitación, pero una cosa que me caracteriza es atreverme a pensar y desafiar, sobre todo apegarme a lo que creo, a mis convicciones y a la verdad. Estoy de acuerdo que toda la situación que pasa y que estamos en un Estado de Derecho, pero este es un Estado alquilado, prestado. Aquí tenemos que reconocer definitivamente que hay una influencia muy fuerte del dominio de Estados Unidos, de la presencia militar, porque a Honduras se le califica como el país más violento del mundo, así se ha dicho, pero es que estamos bajo una política impuesta. El Estado de Derecho también es violentado por la política exterior en este país, por la presencia del Comando Sur, porque los militares hondureños fueron entrenados para dar golpe de Estado. Ahora, ¿por qué no creemos que una de las cosas principales que hay que resolver en las cárceles es desmilitarizar en el sentido real las cárceles y también la policía? Tenemos gente formada en un instituto penitenciario. Y conmigo se enojó un jefe de las Fuerzas Armadas y le dije, señor, ustedes no están entrenados para esto. Y hay otra cosa que hay que ser claro. El ejército y la policía no dan informe. Me refiero a informe sobre las situaciones que ocurren. No tenemos informe del ministro de Seguridad en la etapa de transición. Digo informe claro y preciso. El segundo aspecto que quiero decir es que quienes han manejado las cárceles en todos estos años, el ejército y la policía. ¿Cuántos asesinatos van en la cárcel? Van aproximadamente 1000. Mire, Renato, cuando yo vi 107 jóvenes en bolsa de plástico tirados en el suelo, me dolió el alma, me puse a llorar de dolor de todas esas familias. ¿Y qué pasa con las familias de los presos? ¿Y por qué ha habido corrupción con la comida de los presos? ¿Y por qué ha habido corrupción y ambición de no despegar las cárceles? Ahora, esto no quiere decir que no hayan militares honestos, que no hayan policías honestos y que ese personal penitenciario que se gastaron millones para formarlo no estén trabajando. Entonces, esas cosas son dolorosas. Entonces, tenemos que hacer una política. Y cuando anunciaron la llegada de la doctora Yulisa, dije yo,
es una decisión sabia de la presidenta, porque usted recuerda que había el debate si seguían los militares o seguían los policías. Entiendo que esto es transitorio y entiendo que ella no va a poder resolver todos los problemas, pero es muy importante, le decía, la parte mediática, porque la realidad es que las políticas represivas en el país durante 12 años han estado apoyadas también por los medios de comunicación, y en este sentido los medios representan un aspecto fundamental para lo que usted decía, para la recuperación de los seres humanos de las cárceles. Y en esto quiero destacar el papel de la Iglesia, de Monseñor Garachana, que coordina las pastorales de Sobeida, y también de las personas evangélicas que están trabajando muy duro. No tenemos ningún sectarismo. Y hay que decirle a Estados Unidos, que nos impuso las cárceles de máxima seguridad, que en esas cárceles de máxima seguridad son de máxima tortura. El aislamiento es una de las traumas más fuertes. Y quiero decir algo más, esas celdas donde se meten los presos deberían cerrarlas, son anticonstitucionales. No solo porque son producto de la corrupción, porque también ahí comienza la corrupción, sino porque son centros nefastos. Entonces, tenemos una política, y creo que la presidenta ha sido sabia en esa decisión, y no quiero juzgar a Yulisa, espero que trabaje consecuentemente. Eso es lo que puedo decir en este momento. Muchas gracias. Porque tenemos una audiencia heterogénea, libres, liberales. No, y estoy dispuesto a discutir con militares, nacionalistas, con policías, con todos. Gente pro derechos humanos, gente antiderechos humanos. Por esa heterogeneidad de público que tenemos. Yo le voy a preguntar a Juan Almendares Bonilla y a Yulisa Villanueva, ¿cómo hay que tratar a los privados de libertad entonces? Mire que es una pregunta simple, sencilla. ¿Cómo hay que tratar a los privados de libertad entonces? Porque a los medios se nos dice que desde ahí hacen llamadas telefónicas para extorsionar, ¿perdón? Bueno, muy bien. Voy a aprovechar, muy bien, para que la cámara quede aquí con nosotros, muy bien. Que desde ahí se planifican extorsiones, que desde ahí se planifican secuestros. Entonces, por esa heterogeneidad de público que tenemos, ¿cómo se les debe tratar a los privados de libertad? Bueno, Renato, es claro que un privado de libertad es un ser humano. Hay que tener claro que este ser humano también tiene derechos. Sin embargo, cuando incumple la norma y definitivamente comete un delito, llega a un centro penitenciario, y la idea es que en ese centro penitenciario purgue o pague su culpa, sus delitos, y que tenga la oportunidad de ser restaurado. Pero ¿qué hemos visto? Hemos visto lamentablemente que Honduras no ha sido el excepto de los continentes, del problema continental o el problema mundial, sobre cómo estos sitios fueron transformados también como puntos del crimen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación compleja, porque lamentablemente para poder llegar a esa reestructura, a esa reinserción, a esa rehabilitación, nos vemos con problemas tan graves
como problemas en los que Honduras se debate, que es la corrupción. La corrupción nos está haciendo un daño y está infiltrando y llegando también a estos recintos que debieran de ser lugares donde se cumple la pena, pero se promueve rehabilitación. ¡Ay, qué soñadora!, me dirían algunos. Otras le diría, bueno, estamos acá y no es desconocido para nosotros que el crimen organizado llegó ahí también y se enquistó, y es de varias naturalezas. Estamos hablando de un crimen organizado que obedece al narcotráfico, que obedece internamente a problemas de allí, externos. También estamos hablando de un crimen organizado militar. Cuando hablo de militar, y he estado estudiando y leyendo el porqué de los conflictos de las cárceles. Y realmente en los conflictos más grandes se describen los grupos o los subgrupos que están allí, Renato. Y llegamos claramente a saber que definitivamente en el tener los grupos mixeados con los criminales que no están dispuestos a ver estos centros como de rehabilitación, sino como puntos de poder nefasto y oscuro, que es ahí donde usted me dice, y ahí tienen derechos humanos. Todos aquellos que no cumpliendo con la regla, hablan, programan asesinatos, extorsiones desde allá, no podemos decir, no creo yo que el doctor Almendares a mí me vaya a decir, cuando nosotros busquemos generar soluciones contra la política del autogobierno y la falta de gestión que ha habido en la recuperación de la seguridad de los propios privados de libertad, me vaya a decir, doctora, no haga eso. Definitivamente la gobernanza que está dentro de los centros penales se ha perdido. Me hacía un colega suyo ayer una pregunta, ¿quién gobierna, sí o no? Pregunta cerrada porque hablo mucho de esto. Está bien, y te le digo, parcialmente. En algunos centros penitenciarios, por ejemplo, más pequeños, son mejor gobernados que otros que son más grandes, donde carecemos de tecnología, hay alta corrupción y definitivamente donde hay una gran cantidad de falencias que ya conocemos los hondureños, pero que desde luego nadie quiere combatir, porque la autogobernanza siniestra y criminal que está dentro de los centros penitenciarios más sobrepoblados significa un modus operandi de ese cangrejo, de ese cáncer que está acabando con Honduras. Yo desde luego me pregunto, y cuando me siento con el ministro igual a conversar, le dije, ministro, en este momento nos han delegado las cárceles. Pero es que ya nos habían dado eso, Renato. Ya claro. Habíamos empezado. Y se las quitaron, se las pasaron a los militares, luego se las quitaron a los militares, volvieron con la policía. Y entonces ahorita cuando ven que van a hacer el cambio, ni ellos mismos saben, y me dicen, doctora Villanueva, usted va, pero y ella no está en la Secretaría de Seguridad, pues que se concentre en una cosa. La seguridad nacional pasa en este momento por uno de los eslabones. Eso se le ha recomendado a usted, que elija qué quiere ser, si subsecretaria de Seguridad o la coordinadora de esa intervención, pero que esas dos funciones se le va a hacer muy difícil. No, pero es que aquí hay una analogía, porque ¿cómo vamos a hacer esa recuperación ahorita inicial de la gobernanza? Y es que acaso yo lo voy a poder hacer con solo párrocos de una iglesia o de un grupo evangelista. No, mire, nos están esperando, ahí vienen los mensajitos, doctora, cuando se vengan, los estamos esperando. Yo no estoy confrontando a los líderes de mafiosos de las cárceles, pero sí les voy a decir de entrada que nosotros vamos directo a recuperar la seguridad de los recintos penitenciarios, que están en manos de lo que no es la estructura estatal no corrupta. Entonces, ¿y cómo lo va a hacer? Pues hay estrategias para lograrlo. Podemos nosotros pensar y tener la esperanza que vamos a pasar, como ya lo han dicho otros expertos, del infierno a la esperanza. Honduras tiene que ser reconstruida
Y desde estos puntos de vista, dentro de las cárceles, nos concentramos, pero yo le digo al general, mientras yo esté trabajando aquí, que ya lo debíamos de haber hecho, y yo lo voy a criticar aquí, lo debíamos de haber hecho de entrada. Claro. Y bueno, cuando nos evalúan y nos dan en este primer año, hay cosas buenas que se han hecho, sí, pero no son suficientes. Pero no marcaron diferencia, no dejaron huellas. No dejaron Y huellas. yo se lo digo, y ahora, mire Renato, la inteligencia penitenciaria significa una solución de un 60%, 60-70%. Si nosotros tenemos una verdadera inteligencia penitenciaria adentro, mi pregunta es, la primera, yo me siento con ellos, ¿por qué entraron las armas? No, doctores, que las armas las habían dejado los militares ahí, desde ahí ya se ven las pugnas entre los militares y los policías. No, gran trabajo es que me hubieran dicho que las armas, aquí no entraron armas entonces. ¿Cuántas requisas hicieron ustedes y cuántas armas entraron? Mire señor, aquí están todas las armas. ¿Y por qué no las hemos destruido pues? ¿Qué pasa con las armas que tenemos aquí? ¿Luego para dónde pasan? ¿Se las regresan o qué es lo que pasa? ¿Cuánto vale un arma? ¿Cuánto vale un teléfono? ¿Cuánto vale entrar la droga? Una millonada, y claro, el negocio ahí es tan grande, el poder es tan grande, pero ya de entrada se los he dicho, los grupos de trabajo, hay de aquel policía que de ahora en adelante esté involucrado en esto, porque va a ser destrozado. Hay de aquella autoridad corrupta que trabaje, porque yo no voy a recibir monje, yo no vengo a recibir, no voy a recibir de aquí, ni que se atrevan. Y la otra cosa, Renato, empezaremos bien, porque el Instituto Penitenciario debe de ser acompañado, y esto es claro, de una auditoría financiera. Yo quiero ver sus fondos. ¿Cómo es posible que la CEFAS no tenga, por ejemplo, PNFAS? Que no hay ni cámaras, no hay estrategia, no hay seguridad. Faltan muchas cosas en ese diagnóstico de que he estado viendo. Bueno, ¿qué comen? ¿Quién distribuye la comida? Ya lo hemos mencionado. ¿Qué ha pasado aquí con la corrupción interna? Porque el dinero no nos ajusta. La presidenta les dijo, nos ha dicho, les di todo, dice. Lo primero que yo voy a revisar es ese presupuesto y cuánto está destinado para dignificar el trabajo de quienes, de los policías penitenciarios que solo ganan 12,000 pesos. Entonces tenga, este teléfono, ¿cuánto puede costar? 60. Y se miría, hombre. Tenemos que tener consciente a la gente allí, adentro, que trabaja. Y que los policías penitenciarios que vienen a ser reforzados por también la Policía Nacional, que no sean los muchachos que los castigan, andate para la cárcel. Entonces, aquello es una tortura trabajar ahí, porque ya saben que ellos van a ser expuestos a ser mandaderos del crimen, y si no hago me matan. Entonces, ¿cómo nosotros inteligentemente vamos a llegar a reforzar todo eso, a reformarlo? ¿Acaso Yulisa Villanueva lo va a hacer todo? Pues los equipos multidisciplinarios lo van a hacer desde los cambios estructurales del INP. Comenzaré entonces también haciendo dentro del INP, en primer lugar, una transparencia de fondos, una auditoría. Quiero, y se lo dije al general Lemos, usted no se va todavía. Espérese que estamos revisando, vamos a contar, vamos a revisar, vamos a ver cómo están los dineros, cómo se desarrollaron, vamos a ver qué falta y vamos a trabajar los puntos importantes de educación penitenciaria. Tema, ¿cómo una persona como yo, que soy una doctora, se le va a olvidar el tema salud, Renato? La salud del penitenciario. El saber quiénes están en enfermedad terminal, qué necesitan. Allí es cuando yo me plego a Matthews y digo, 11 hospitales dice el que va a hacer y que no es el que, pues yo voy a hacer el mío. Porque yo no puedo hacer el mío para el Instituto Penitenciario para que ya no anden si tiene todos. recursos suficientes lo hace. ¿Y por qué si son miles de millones que se han empleado en la construcción de cárceles, nadie ha podido pensar que se pueda construir un hospital? Son miles de miles. Si usted solo mire la cárcel de Naco, cómo está allá, botada, ¿qué pasó ahí? Claro. Es una historia súper interesante, y desde luego créame que la visión también integral de la presidenta está permitiendo que se hagan estas situaciones, porque ella me lo dijo, doctora, le voy a dar todo lo que necesite, y yo no
estoy aquí con miedo, tampoco soy la gran heroína, aquí estoy, miren que soy, porque ahí me ponen con una gorra y con unas, como Top Gun, y se lo digo, Renato, estoy para trabajar como nunca, y desde ahora también lo voy a decir aquí públicamente, atenderé desde luego la prensa personalmente en algún momento, pero ya sentada a trabajar serán los voceros los que van a hablar, porque la doctora Villanueva se va a poner a trabajar de lleno en todo. Vamos a ver, ante la pregunta que le hice de algunos grupos que le están diciendo, defínase si es subsecretaria o es interventora de los centros penales. Es que coincide que desde hace un año aproximadamente el gobierno le dio el control nuevamente a los policías de los centros penitenciarios y ella es la subsecretaria de seguridad. Es ventajoso y ya le voy a explicar por qué. Porque voy a trabajar en este momento en alianza con la Policía Nacional, porque este es un proceso gradual. Lo dijo la presidenta en marzo, vamos a desmilitarizar las cárceles y progresivamente pasarán, no es que se van a quedar con la policía, van a pasar después a los civiles. ¿Sabe de dónde creo que ha estado la confusión? En llamarle a esto intervención. Sí, yo le diría reingeniería, refundación. Porque es una contradicción que se diga intervenimos los centros penitenciarios cuando la policía, de la que ella es subsecretaria de seguridad, es la que tiene el control de los centros penitenciarios. Yo creo que ahí estuvo la confusión. Pero civilmente soy una mujer, sí, no, y soy parte de... Pero es inadecuado eso de intervención. Yo le veo... Es labor de la policía de la cual usted es la subsecretaria. Ahora, ¿por qué continuar siendo subsecretaria? Le voy a explicar por qué. Porque ahorita que yo voy a trabajar con la policía, ellos son bien jerarquizados. Renato, trabajan así y el que tiene mayor rango no el otro y el otro. Yo soy su secretaria y soy autoridad, políticamente hablando. Cuando yo pida que quiero, si hay una muerte bajo custodia, la muerte de custodia ya no se pueden quedar oscuramente a ver qué sucedió ahí. Si existiese una muerte de custodia, inmediatamente entra DPI, investiga, vamos a pedir informes, vamos a pedir trabajos. Si yo pido que quiero que me acompañe, y desde ahorita lo estoy diciendo, en la autoridad, ¿cuánta especulación en quién va a ser el nuevo, por supuesto, director del INP? Yo le pregunto, ¿y usted qué ha oído? ¿Qué va a ser este? Pues todo eso es especulación. Porque en este momento esa persona está siendo buscada con pinzas. Y la otra cosa, y se lo voy a decir, no son los que ellos me digan, estos van a hacer, porque ellos ya le mandan la listita, voy a traer este, no, la policía también sugiere, son aquellos que hayan pasado pruebas de confianza, son aquellos que reúnan los requisitos de idoneidad y son aquellos que van a trabajar, yo les digo, ustedes van a trabajar conmigo. Y ellos lo saben. Entonces, algunos que yo estoy pidiendo desde ya me dicen, no doctora, fíjese que este no se lo puedo dar. Ya sabe, hace un año estoy allí, un año, dos, casi vamos a cumplir 14 meses, ¿no? Y mire, Renato, yo también he visto el trabajo de buenos policías, tengo informes de inteligencia, tengo mucha información de qué es lo que ha estado pasando ahí. Algunos estarán pensando, están temblando algunos porque ya saben donde hay corrupción, pero más que corrupción sí le puedo decir que en este momento hay una gran cantidad de policías que quieren hacer transformación y que quieren ayudar. ¿Qué hay de cierto que le están renunciando a algunos directores de centros penales? ¿Alguien me pasó esa noticia ayer? Pues ¿Es perfecto, cierto o no? Es mejor que renuncien ahora que vayan a salir embarrados en otras cosas. ¿Por qué? Porque todo el equipo que acompaña al INP va a tener que pasar por procesos de reforzamiento de confianza, van a pasar por poligrafía, van a pasar por pruebas toxicológicas y van a pasar indudablemente por estudios financieros. Aquí vamos a saber qué es lo que tienen y desde luego nos reuniremos con ellos y ahí quien quiera en ese momento renunciar, mejor que renuncie, es mejor, para mí es mejor. Solo permítame un segundito porque se ha incorporado el doctor Juan Almendares y la pregunta iba para ambos, antes de ir a la pausa comercial porque estamos atrasaditos con la pausa comercial. Dígame. ¿Y qué
¿Qué hacer con los privados de libertad que desde las cárceles delinquen, doctor? ¿Cómo hay que tratar a este tipo de privados de libertad que nos han vendido o nos han transmitido estas noticias a nosotros? Que de ahí ordenan secuestros, que de ahí ordenan extorsiones, que de ahí ordenan asesinatos y todo esto. ¿Cómo hay que tratar a este tipo de privados de libertad? Sí, mire, una vez me hicieron una pregunta. ¿Qué opina usted del crimen organizado? Y mi respuesta fue, dígame cuál de ellos. Porque si los privados de libertad delinquen, es porque hay un crimen organizado en el aparato que cuida a los privados de libertad. Porque incluso un momento que fue terrible, decían que las mujeres en la vagina introducían las armas. La verdad es que para que delinquen los presos adentro, para que tengan armas, es porque hay crimen organizado en los que cuidan a los presos. Eso no hay ninguna duda, porque ahora incluso con la tecnología se detecta todo. Y eso los policías, los militares son expertos. Y cuando estoy diciendo ellos, no estoy diciendo a todos. Mire, las cosas injustas, terribles para los policías son los salarios miserables que tienen. Si usted va a una posta de detención, es lo más inhumano, es una posilga. Y además cómo explotan a los policías y también los soldados de bajo rango, porque a veces tienen que comprar sus uniformes, no les dan dinero suficiente. Entonces hay una desigualdad en las clases oficiales, hay privilegios y incluso estos bajos rangos sirven hasta para construir casas de los grandes magnates del ejército. Y no estoy atacando a todos porque yo he defendido a policías, he arriesgado la vida por defender policías y militares. Una vez me llegó un militar y me dice, mire que a mi hermano lo mataron y quiero presénteme la denuncia. Al día siguiente me dijo, mi madre nos dijo que no presentaran porque nos iban a matar. Entonces, cuando digo todo esto, y tampoco es que esté contra Estados Unidos, pero imagínense que el encargado de negocios de Estados Unidos anunció quién iba a ser el fiscal de la República y que no está metida aquí la política del Departamento de Estado y de las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Quiénes entrenaron a los golpistas? Y aquí hay el cinismo de un militar que dio un golpe de Estado y está hablando contra este gobierno. Yo no estoy con ningún gobierno, pero tengo que reconocer que muchas políticas que están haciendo son positivas. Claro, hay que criticar lo que hay que criticar, pero aquí hasta se habla de un golpe de Estado, el lawfare, donde está metida el aparato judicial y también las cadenas mediáticas internacionales. Entonces, todo eso es muy importante. Ahora, se están tratando de hacer cosas buenas. ¿Qué le recomienda a Yulisa Villanueva ahora que se le ha delegado esa responsabilidad como subsecretaria de Seguridad y ahora que preside esa intervención? Bueno, yo lo que recomiendo que siga una conducta ética. Yo no la puedo juzgar, digamos que porque no ha estado en estas cosas, pero ella es una perita en cuestiones forensicas, es una médica, entonces hay esa, y además que sea abierta. Yo creo que, por ejemplo, y le quiero decir, nosotros apoyamos a CONAPRED. Ahí históricamente ha habido gente valiosa en esa institución. Odalis Nájera, Brenda Ayala, que ha sido una mujer extraordinaria, y ahora por la parte civil Sara Rodríguez. Pero el equipo del Estado
nosotros lo hemos apoyado quien esté en el gobierno. Ahora, lo que sí quiero decir es que la política criminal ha estado contra los jóvenes. Mire, fueron 20,000 jóvenes asesinados durante 12 años. Y hay otra cosa que es anticonstitucional y eso tiene que cambiar. Eliminar las prisiones de máxima seguridad y segundo, tratar de evitar el reo sin condena. Ahí, Renato, se mete todo el mundo y puede estar ahí una vida y sale traumatizado, hasta psicótico puede salir de esas cárceles. Y yo estoy gestionando incluso con gente de derechos humanos de Estados Unidos, porque en ese pueblo hay gente muy buena. Yo no tengo ningún sentimiento anti Estados Unidos, pero sí tengo un sentimiento para luchar con mucho amor a este país que ha sido explotado por las empresas transnacionales que son criminales en su política para dañar a este pueblo. Y se están haciendo cosas buenas y hay que seguir haciéndolas. Y agradezco esta oportunidad, Renato, y ojalá que este canal o este medio realmente contribuya a la rehabilitación de las personas. Porque hay una cosa muy importante, este país es una democracia encarcelada. Y una cosa que voy a decir, que esos estados de excepción tienen que ser eliminados. Para mí es una cosa terrible que sigamos autorizando la pena de muerte. Ese es mi punto de vista. Vamos a ir a una pausa comercial. Hay una respuesta pendiente de la subsecretaria de Seguridad. Hemos alternado dos temas, este asunto de Yubisa Hernández y las labores que ahora desempeñará complementarias como subsecretaria de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva presidiendo la intervención en las cárceles hondureñas. Atentos. Damos lectura a sus mensajes a través del WhatsApp. Se habla de rehabilitar los criminales que hicieron daño de por vida al país y que continúan operando desde las cárceles. ¿Y qué me dice si ellos no quieren ser rehabilitados? ¿Hay que premiarlos? Yo creo que ya se anticipó Yulisa a responder a esa pregunta. Y aquellos que ven las condiciones para hacer negocios delinquiendo desde las cárceles y que con premeditación lo hacen, ¿qué hacer con ellos? El doctor dijo, existen porque los que los cuidan son corruptos. Y tiene toda la razón. Si los que los cuidan, los que los protegen no fueran corruptos, ahí no habría corrupción en esas redes. Superemos entonces la corrupción que hay entre ellos. Vaya, busquemos la manera real, porque tiene que existir, de que los van a cuidar y los que vamos a hacer este trabajo no vamos a ser corruptos y vamos a agarrar tecnología, vamos a agarrar otras formas para evitar que se llegue a esos puntos. No van a entrar armas, no va a haber tráfico ilícito de drogas, no va a haber trasiego de mujeres y de situaciones ahí raras. Pero los que no tengan esa disposición de querer rehabilitarse, bueno, que siempre los hay, siempre hay algunos que definitivamente... Habrá que trabajar con ellos, Renato. Si esta gente, mire, yo le voy a decir algo. Tengo aquí un caso particular, donde acaban de tirotear un bus que iba, yo no sé, para Chamalicón, etc. La llamada salió exactamente y tenemos pruebas científicas, quién la hizo, dónde la hizo, etcétera. Pero viene entonces a esa persona que se le puede imputar un nuevo delito, sí o no. Vienen los jueces y dicen, o los abogados, no, si él ya iba a salir de libertad. Es imposible. Vamos a trabajar armónicamente con las autoridades del Poder Judicial, con la defensa pública, y vamos a hacer una trilogía igualmente con derechos humanos y con familias. ¿Qué le quiero decir? Este no va a ser un trabajo arbitrario.
va a ser un trabajo en el cual yo le voy a decir a la familia, mire que su hijo hizo estas llamadas, hombre, mire, se le imputan nuevos delitos, lo sentimos, pero hay que meterlo en un proceso de rehabilitación grande y si él no quiere y está, pues tiene que ir pagando. Okay. Esa es la dureza de la que estamos hablando. Terminemos con los mensajes, Lucecita. Claro que sí, un mensaje más. Doctora Yulisa pide orientación al gobierno de Bukele y que su gestión realmente haga historia. Ya estamos cansados de los derechos humanos que están a favor de quienes hacen el mal. Haga algo que rescate la pésima gestión de este gobierno. Gracias por continuar enviando sus mensajes. Redes sociales. Preguntas cortas, respuestas cortas. Los teléfonos de los que siempre hemos hablado, que se ha usado o que el Estado ordena usar tecnología para que los privados no tengan acceso a teléfonos, pero que siempre tienen acceso sobre todo a los celulares. ¿Cómo está su visión en este asunto de la comunicación de los privados de libertad? Integral en cuanto a que los privados de libertad no pueden tener teléfonos. Tenemos que generar las comunicaciones porque ellos pueden comunicarse con su familia, pero de otro modo, de otra forma. Y aquí el trabajo que hay que hacer con Conatel, con Ondutel, con las mismas Tigo y Claro, que son las que permiten, si usted va a ver ahí, todo el radioespectro para que se pueda hablar, se tienen que bloquear, Renato. Pero nunca lo han hecho. Bueno, pero ¿y por qué no? No sé. Bueno, no sé. ¿de quién son los intereses? Renato, entonces usted me llama a mí y me va a decir, doctora, no se pueden bloquear. Mire, Renato, que este no quiere pagar, lo quiere hacer. Yo le voy a decir la verdad, porque si hay algo que nos va a caracterizar, es que cada obstáculo que vayamos encontrando, será dicho, ¿por qué la doctora no puede bloquear las comunicaciones? Porque Tigo y Claro no quiere, o porque Conatel no quiere. Este es un trabajo integral. Yulisa Villanueva es admiradora de el esquema de Bukele con las cárceles en El Salvador y con el tratamiento a las pandillas, ¿o no? Admiro el trabajo y la gestión política de los responsables de querer darle seguridad nacional a todo. Ese espíritu está bien, pero no bajo la represión de derechos humanos totales. La decisión del presidente Bukele es una decisión del que yo no la puedo criticar. Ese considero el que es el método. ¿Qué voy a hacer yo? Yo puedo ir a El Salvador de inmediato, ¡ay, la doctora ha sido represiva! No, la doctora viene a mí, inteligentemente va a ir a ver lo bueno y yo voy a saber que voy a copiar. ¿Y cree que Bukele está haciendo cosas buenas ahí? Hay cosas buenas como hay cosas que no comparto yo, pero sí, presidente Bukele, si usted me permite pasar del infierno a la esperanza, que es lo que uno quiere realmente en nuestras cárceles, yo le diría, qué bien, vamos a hacer esto, pero yo no voy, y yo le voy a decir represora, nunca voy a pasar de un lado a otro, porque si no mañana ¿qué va a pasar, Renato? La doctora mandó a matar a esa gente. No, la mano dura de nosotros va a venir contra la corrupción, va a venir contra los criminales que no permiten que se restaure y se rehabiliten los que están ahí. La misión de las cárceles de Honduras es la rehabilitación y la reinserción. El poder que tiene la criminalidad organizada y la corrupción de quienes lo dirigen son los que han impedido esto. Y lo otro, y aquí ya volvemos al tema inicial, porque hemos alternado, es decir, nos llamó la atención el doctor Almendares y rápidamente pues reconducimos la temática hacia el asunto de los centros penitenciarios. Y muchas gracias por habernos advertido a tiempo. Lo de Yulisa Villanueva, perdón, lo de Yubisa Hernández, la exagente de la ATIC, ella lo tiene muy claro. Según ella, el Ministerio Público se prestó para manipular esa investigación. Al final, el Ministerio Público concluyó que eso era un suicidio, pero ella siempre lo manifestó que era un homicidio. Ahora están saliendo publicaciones que revelan que la policía hondureña tiene informes que los comparte con la DEA de que eso fue un homicidio.
en los que estuvieron dos cercanos al expresidente Juan Orlando Hernández. El exalcalde del Porvenir, del Paraíso, perdón, en Copán, Chandler Ardón es que le dicen, ¿verdad? Y el hermano del presidente, Tony Hernández. Ella ha criticado al Ministerio Público porque dice, desde un comienzo, manipuló a favor de los supuestos autores intelectuales la investigación de esta joven que tenía la coordinación regional de la ATIC en el occidente. Ahora, muchos le critican a la doctora Villanueva su postura con el aficionado del España que le pegó un puntapié a una policía y la hizo rodar por la grada de un estadio de fútbol en San Pedro Sula y luego ese muchacho apareció muerto. La percepción entre los hondureños es que la policía mató a ese muchacho, que no lo capturó y no lo puso a disposición del Ministerio Público para que se le siguiera un proceso judicial, sino que lo ejecutó. Dicen que ahí ella tuvo unas posiciones ambiguas. ¿Qué rol jugó ahí la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva? En primer lugar, el rol que jugué es el rol también científico, en primer lugar, estableciendo que si el joven barrista había sido torturado, Renato, y se había sido golpeado, se le habían sacado la lengua y las uñas, yo me pronuncié al respecto y les dije, miren, que le hayan quitado las uñas y haya aparecido así, no significa que la policía lo torturó, significa que hicieron una mala extracción de un proceso en forense. Luego, si le arrancaron la lengua, como dicen, esa es una parte de una técnica que, ahí es donde vamos al problema, Renato. Si yo hubiera sido la directora de medicina forense y me hubiera llegado el cuerpo del barrista, yo salgo y les digo, mire señores, nosotros cometimos este error, no le explicamos a la familia que en la técnica esas uñas se las arrancamos nosotros, pero la especulación llegó a tal grado que le echaron la culpa a la policía, que la policía había arrancado. A eso se refirió la doctora Villanueva. Ahora, ¿cuál era la causa de muerte y los resultados de la autopsia? ¿Cómo los iba a saber yo si yo no mandé 5 notas? 6 notas, lo que usted quiera, para que me den los resultados de la autopsia, para analizar todo, y nunca lo tuve. Siempre me pronuncié al respecto. Si había una persona que era un policía nuestro, que recibe a Wilson y Wilson le manda un balazo y tiene un balazo que gracias a un chaleco que él anda, le pega y le hace una contusión torácica, eso a mí se me presenta como una prueba. ¿Cómo se llama? Diría yo, cuando un delincuente o una persona X se confronta con un policía y le pega un balazo. Eso tiene, ¿cómo se llama? No es bienvenido a las casitas de la pradera, esto es definitivamente un enfrentamiento. Pero la doctora Villanueva lo que tuvo, y yo solo tengo ahora sus palabras aquí, doctora, que no se vaya a dejar, siempre me ha dicho usted, engañar al respecto. Yo tengo un dictamen de una contusión torácica, tengo un chaleco con una bala, ¿por qué yo no voy a creer en el muchacho que dice que el otro le disparó? Hay que demostrar con pruebas científicas. Sin embargo, cuando el Ministerio Público en su investigación, estoy hablando a posterior, porque esa es la lentitud del proceso, está diciendo que eso es una escena prefabricada, lo primero que yo le hablo es al general Gustavo y le digo al general Gustavo, dígame, ¿qué tan de cierto que esto fue prefabricado? ¿Es cierto sí o no? Ahí está mi nota, papelitos hablan. La doctora se pronunció sobre pruebas específicas, nunca, y no voy a meter las manos y él lo sabe. Voy a decirle que la policía es grande en Honduras, los buenos policías como lo dice él, y voy a decir siempre que el trabajo de ellos no es reconocido como debiera, pero si ellos manipularon pruebas, y que no es cierto que la contusión torácica existe, y que el chaleco le pegaron un tiro porque prefabricado, entonces diremos. ¿Usted no está convencida que la policía ejecutó a ese joven barrista? No, no estoy convencida. Vamos a la pausa. Continuamos dando lectura a más mensaje. Yo creo que los privados de libertad tienen demasiados privilegios y pienso que deben de parar la entrada de alimentos, vicios y negocios de venta dentro de las cárceles. Más mensajes. A ese tiempo
¿Qué programa de rehabilitación tienen en función? ¿Cuáles son y cuántos privados de libertad están en ellos? ¿Qué tipo de estudios educativos reciben los privados de libertad? Gracias por enviar sus mensajes. Redes sociales.